Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de Pablo a los Efesios, entrando en capítulo 3. Es casi increíble, ¿no?, que hayamos llegado al capítulo 3. Este es nuestro estudio número 14 en esta serie y hemos realizado los primeros 13 estudios en los 2 primeros capítulos de esta carta magnífica. Bueno, pienso que su Biblia ya está abierta allí en Efesios capítulo 3. Busquemos al Señor en oración y comencemos con nuestro estudio. Amante Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, con agradecimiento y regocijo en nuestros corazones, te agradecemos por lo que tu palabra está haciendo por nosotros, en nosotros y a través nuestro. Y oramos para que una vez más la palabra cargada con poder sea de bendición y edificación de tus hijos, para la gloria del Señor Jesús y la salvación de alguna persona que pueda estar escuchando. Que sea un ministerio especial para las necesidades de hoy, necesidades mentales, espirituales, emocionales y físicas. Que Dios utilice su palabra y refresque sus almas, los fortalezca, les dé valentía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Efesios capítulo 3. Al entrar a un nuevo capítulo en la Biblia, siempre es bueno tomar un tiempo corto para asegurarnos que no hemos perdido el pensamiento central que lo precedía. Ahora, usted debe recordar que no existen divisiones de capítulos en la Biblia, en el original. O bien, yo podría decir que no hay divisiones de capítulos en las primeras traducciones de la Biblia. La división de capítulos y versículos fueron agregados mucho tiempo después. Por lo tanto, en los originales no existe tal cosa como división de capítulos o versículos. Estas fueron hechas por hombres. Algunas veces los capítulos son muy útiles, pero otras no lo son en absoluto, Pero siempre es bueno mirar atrás y asegurarse de unir lo que venía diciendo el escritor anteriormente con aquello que dice ahora, entrando en capítulo 3. Algunas veces existe el peligro de perder la continuidad sobre alguna idea en particular o aún de una doctrina, cuando usted interrumpe su lectura y sus periodos de estudio por capítulos. Ahora, si mantenemos en mente que los 3 primeros capítulos de Efesios tienen que ver con la creación y diseño de la iglesia, podemos buscar un pensamiento progresivo y aquella conexión con la que comenzamos nuestros estudios en el capítulo 3. El capítulo 1 establece a la iglesia bajo la imagen de un cuerpo. Versículo 23 dice, la iglesia, la cual es su cuerpo. En el capítulo 2 la iglesia es vista como un edificio. En el versículo 21, de modo que usted tiene un cuerpo y un edificio. El cuerpo posee la vida de Cristo. El edificio está habitado por la persona del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, antigua dispensación, Dios se encontraba con el hombre en un templo transitorio, especialmente diseñado para tal encuentro. Él se encontraba con su pueblo en el tabernáculo y más tarde en el templo. Pero en el nuevo pacto, el cuerpo del creyente se convierte en ese templo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En el segundo capítulo de Efesios, nosotros hemos descrito aquel cuerpo místico de Cristo, el edificio tal como fue constituido por creyentes judíos y creyentes gentiles. La posición del judío y del gentil en el cuerpo es mencionada aquí como un misterio, aquí en capítulo 3. Ahora, quiero que observe esa palabra misterio. Vamos a leer en capítulo 3 y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El plan y el propósito de Dios están revelados en el magnífico alcance de la unión de los creyentes judíos y gentiles con Cristo en la Iglesia. La construcción del edificio está en proceso al presente y tiene un propósito definido, y para el proyecto completo Dios tiene un propósito bien definido.
Lo que está delante de nosotros aquí es nuestro lugar en el plan futuro de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de misterio? Pablo, el hebreo convertido, informa a sus lectores que por su causa él es prisionero del Señor. Eso lo vemos en el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La referencia al hecho de estar prisionero nos conduce a un tema que para Pablo era de gran importancia. Él fue como testigo de Dios a los incircuncisos, a los gentiles, y él sabía lo que sucedería. En Hechos capítulo 9 y versículo 16, el Señor Jesucristo había dicho: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». ¿Se da cuenta ahora? Él va a los gentiles y luego va a sufrir por presentarles el Evangelio. A Pablo le iba a costar llevar la palabra de Dios a los gentiles. Pablo había sido un judío. Luego él nos cuenta de su experiencia en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Pablo era prisionero del Señor Jesucristo. No era un prisionero de Roma, al fin y al cabo. Él había estado en prisión al menos 3 veces antes y por lo tanto esto no era nada nuevo para él. Él era un hombre que estaba listo para entregar su vida en cualquier momento y en cualquier condición para obedecer a Dios. Ahora, él no era un temerario. Pablo no estaba haciendo algo ridículo. Él simplemente estaba llevando el mensaje de Cristo como Dios le había dicho que lo hiciera. Él lo hizo predicando la verdad de Dios con la compasión y preocupación por la gente a la que él ministraba, y aún sabía de la bendición y fortaleza que le daría su comunión con el Señor durante aquel ministerio. Mi amigo, si Jesucristo quiere que un hombre esté en prisión con él, eso otorga dignidad a la ocasión. Yo prefiero más bien estar en la cárcel dentro de la voluntad de Dios con la presencia de Cristo conmigo, que estar fuera de la cárcel y fuera de la voluntad de Dios. Y hay un punto que no podemos pasar por alto, y es que el gran apóstol había estado en prisión porque él había predicado el Evangelio a los gentiles. Sus compatriotas lo odiaban porque él les dijo que los gentiles tenían los mismos privilegios que los judíos en Cristo. Y a los judíos no les gustaba eso. Cada creyente gentil debe detenerse para agradecer a Dios por este valiente misionero a los gentiles. Si usted es un gentil hoy, es decir, una persona común del mundo que no es judío, recuerde que hubo un día, en los primeros tiempos de la iglesia en este mundo, cuando el apóstol Pablo, un judío convertido, puso su vida en peligro para traer las buenas nuevas de salvación a los gentiles. En una forma muy especial, a Pablo se le confiaron verdades no reveladas antes, llamadas misterio. Él se refiere a ello como la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Capítulo 3, versículo 2. Aquí la palabra administración nos da la idea de mayordomía. La gracia de Dios había sobrepasado el límite del judío para extenderse y alcanzar al gentil, y Pablo era el encargado de llevar ese mensaje a los gentiles. La propiedad de Dios debe ser administrada de acuerdo al plan específico de Dios, y por lo tanto era un gran honor que había sido concedido a Pablo. Al confiar Dios este plan al apóstol Pablo, entonces él se convirtió en un administrador. Él estaba administrando algo que había sido encomendado. En este caso él administraba lo que Dios le había concedido, que llevara la gracia salvadora a los gentiles. Este es un depósito sagrado, mi amigo. Queridos oyentes, cuando Dios nos da un mensaje y aquel mensaje llevará salvación y liberación para las almas, nosotros estamos llevando un depósito sagrado. Ahora, escuche bien, hay un requisito principal para aquel que es un administrador, un cuidador, un custodio, un gerente de Dios. Lo encontramos en 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El apóstol Pedro dijo: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Cada don dado por Dios es confianza que Él deposita en nosotros y debe ser ejercitado de acuerdo al plan de Dios. Y así Pablo reconoció la fuente y el carácter de su misión, como así también la responsabilidad de ser fiel. Yo no sé cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Para algunos cristianos, Él les ha dado el don de hacer dinero. He encontrado algunos cristianos que han sido ricos. Ellos han obtenido su dinero honestamente. Agradezco a Dios por ellos. Si ellos lo han ganado honestamente y lo administran de acuerdo a las Escrituras, entonces eso es maravilloso, ¿eh? Estoy contento de que no todo el dinero esté en manos de inconversos. Si todo el dinero, toda la riqueza estuviera en manos de inconversos, nosotros no estaríamos llevando adelante un programa como este, porque no habría dinero para pagar los gastos para difundir el Evangelio. Otras personas no tienen el don de hacer dinero, pero tienen el don de la oración, el don de testificar, el don de escribir cartas. Oh, hay tantos dones que Dios nos ha dado, ¿eh? El don de ayuda, ese es un don maravilloso. Mire, yo no sé cuál es su don, pero existe un requisito para usted, mi querido oyente, para usted y para mí en el ejercicio de cualquier don que Dios nos haya dado. Y ese requisito es la fidelidad. Ahora, ¿bajo qué circunstancias recibió Pablo esta verdad? Bien, él dice en versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio. Como usted puede ver, una administración especial había sido preparada por Dios, y esa preparación incluía a Pablo. Fue planeada en la eternidad pasada, y Pablo escribe en Gálatas 1:15 y 16, que agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase de entre los gentiles. ¿Ve? Dios tenía un plan, y Pablo estaba en ese plan mucho tiempo antes de que él naciera. Yo creo que Dios tiene un plan para usted. Yo creo que Dios tiene un plan para mí. Yo no sabía cuál era en mis primeros años. Yo no encontré ese plan hasta un tiempo después en mi vida. Pero sinceramente creo que lo que estoy haciendo hoy frente a este micrófono es ejercitar mi don. Yo tengo un don espiritual y estoy tratando de ponerlo en práctica. La única cosa que Dios requiere de mí en el ejercicio de mi don es que yo sea fiel. Y yo quiero ser fiel a la palabra de Dios. En la difusión de cada programa, oro para que Dios me ayude a ser fiel en la administración de su palabra a través del don que Él me ha dado. Pablo llama a esta revelación un misterio. Usted puede observar la palabra misterio en los versículos 3 y 4. Un misterio, el cual es una verdad hasta aquí no revelada, nunca puede ser buscada y encontrada por las mentes humanas, ¿eh? Solo Dios lo puede revelar. La sabiduría humana nunca podría tropezar con un plan de Dios, no. Un velo de secreto había cubierto la verdad de la administración de la gracia a los gentiles hasta que Dios la reveló a Pablo. Y Pablo les recuerda que él ya se había referido a este misterio en capítulo 1, versículo 9. Observe el versículo 3 del capítulo 3 también. Como antes lo he dicho brevemente. Creo que se está refiriendo al capítulo 1 y versículo 9, como les decía, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí el tema recibe una rápida mención, pero en capítulo 3, debido a la importancia del tema, Pablo, llevado por el Espíritu Santo de Dios, va a referirse a ello en forma más extensa. Ahora va a alegar acerca de ello seriamente. Él sintió que Dios lo había honrado grandemente en la decisión divina y comisión especial para predicar su gracia a los gentiles. Yo me siento así en la actualidad. Me siento honrado grandemente por Dios. Siento que es un gran privilegio representar al Señor y ministrar su palabra. No me siento digno de hacer lo que estoy haciendo ahora. Solo por la gracia de Dios estoy llevando adelante este ministerio para Dios. Lo considero un gran honor y un privilegio el ser llamado por Dios, y es por eso que yo tengo que ser fiel. Ahora, esta revelación no fue dada a Pablo para que sea solo una carga en su corazón,
sino que en versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oh, qué seria responsabilidad y vigilancia mostró Pablo hacia otros cristianos. Este cuerpo de verdad, que ahora estaba en su posesión, tenía que ser pasado a otros. El mundo tiene que conocerlo. No había tiempo que perder. Otros no solo debían leerlo simplemente, sino que también debían entenderlo. Es lo que dice el versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Oh, que Dios nos dé ministros y maestros de su palabra, con tal seriedad y tal fervor de espíritu que nadie descanse hasta que cada oyente deseoso tenga un entendimiento claro del mensaje de Dios. El mensaje es el misterio de Cristo. Esto significa que todo se centra en la persona y obra de nuestro amado Señor Jesús. Es Cristo mismo quien forma el cuerpo de judíos y gentiles creyentes. Para preparar a Pablo para este ministerio, Dios le había dado esta revelación sobrenatural. Y ahora Pablo no descansaría hasta que los hombres lo escuchen, y comprendan su significado. ¿Sabe usted? Cuando yo me preparo para ministrar la palabra de Dios, una de mis oraciones es que Dios me ayude a comprender la Biblia, para ser capaz de ayudar a otros a comprenderla. Yo no estoy aquí simplemente para desparramar palabras. Yo quiero comunicar la verdad de tal manera que sea una bendición para los corazones de mis oyentes. Esta es una de mis oraciones diarias. Oh, mis queridos amigos, no podemos permitir que nada ensombrezca la obra bendita de Dios. Nosotros debemos estar mucho más conscientes del hecho de que somos siervos de Dios haciendo la obra de Dios y que debe ser hecha a la manera de Dios. Creo que posiblemente yo haya sido culpable de repetir la verdad cuando no la entendía. Y estoy seguro de que eso ha sido verdad por muchos años en el ministerio. Yo he predicado cosas que yo estoy seguro que no las entendía. Y si alguien me hubiese arrinconado luego de un mensaje y me hubiera dicho, ¿me explicaría esto? Y si eso me hubiese sucedido, yo hubiese tartamudeado, tropezado, tragado saliva y luego me hubiese excusado. Pero cuando Pablo predicaba y cuando Pablo escribía, él lo hacía como un hombre divinamente inspirado que entendía el tema de discusión y que tenía el derecho de ser escuchado. Yo quiero ser esa clase de ministro. Yo quiero prepararme y estudiar y quiero entender lo que Dios me está diciendo y luego quiero comunicarlo a otros. En el versículo 5 Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La palabra generaciones aquí tiene la idea de edades, tiempos, de tal manera que lo que Pablo está enfatizando aquí es que el misterio, o sea, la verdad secreta, le fue dada por revelación y no era tema de otros siervos de Dios antes que él. Y creo que uno buscará en vano en otras citas bíblicas para encontrar esta verdad sobresaliente. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, está en el versículo 6. Este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De Moisés hasta Malaquías no se encuentra ni una palabra ni una línea respecto a este tema. Estaba escondido en Dios. En ningún lugar del Antiguo Testamento usted leerá acerca de los judíos y gentiles creyentes formando un cuerpo conocido como la Iglesia. Era una verdad nueva y Dios se la dio a Pablo. Estaba escondida en Dios hasta que Pablo apareció en escena y se la dio a él. Es como que Dios dijo, ahora Pablo, cuéntala a otros, predica a los gentiles y judíos también. Y diles que si ellos vienen a Cristo y ponen su fe en Él, entonces ellos serán reconciliados con Dios y reconciliados unos con otros. Ahora, en este misterio o en este secreto,
No hay capricho ni gusto por lo misterioso, sino una gloriosa revelación de que en Cristo tanto judíos como gentiles creyentes son coherederos. Recuerde lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes que Cristo viniera, los gentiles dependían de los judíos para su bendición espiritual, y le estoy diciendo que el judío tenía la palabra de Dios. Cada escritor de la Biblia, con posibilidad de 1 o 2 excepciones, eran judíos. Deberíamos agradecer a Dios por los profetas judíos y por los apóstoles que escribieron la Sagrada Escritura. Y Dios sabía que los gentiles estaban dependiendo de los judíos. Pero ahora que Cristo ha venido, el cual es la simiente de Abraham, de acuerdo a Gálatas 3:16, el gentil creyente se convierte en coheredero con el judío. Probablemente cualquier escritor del Antiguo Testamento se hubiera sorprendido mucho si se le hubiese dicho que llegaría el día, una dispensación especial de la gracia, en la cual tanto judíos como gentiles serían coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Dios. Yo estoy seguro que Abraham, quien creía en Dios, sabía que en su simiente todas las familias de la tierra recibirían la bendición de la promesa. Pero lo que Abraham y el resto de los creyentes del Antiguo Testamento no sabían era que Dios había planeado crear este nuevo hombre. Este es el término que Pablo utiliza en Efesios, el hombre nuevo. Y aquel hombre nuevo es una creación nueva, proveniente de judíos y gentiles, y por lo tanto constituyendo un cuerpo. El gentil siendo coigual con el judío en todos los aspectos. Ciertamente creo que Dios desprecia con odio santo no solo el antisemitismo entre los cristianos gentiles, sino también a los grupos exclusivistas de hebreos cristianos que rechazan a los creyentes gentiles. Yo creo que ambos han sido culpables. Hoy hay gentiles que son acosadores de judíos y aborrecedores de judíos. Y yo quiero advertirles, queridos amigos, que Dios no tolerará eso. Y veo a algunos bien llamados cristianos hebreos que tienen un poco de exclusivismo, un exclusivismo hebreo cristiano, y se encierran en sí mismos como si fuesen mejores que los cristianos gentiles. Bueno, ambos están equivocados. El rasgo distintivo del Evangelio de Cristo en esta dispensación lo encontramos en las palabras del ángel que anunció en Lucas 2, capítulo 10. Escuchen esto, por favor. Él anunció esto: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Como usted puede ver, tanto judíos como gentiles van a recibir las buenas nuevas. Y recuerde, querido amigo, el misterio no es que solamente los gentiles serían salvos. El misterio es que un profundo y concreto cambio fue traído por la creación de una nueva entidad que haría a los gentiles y judíos creyentes coherederos y copartícipes. Tal es el poder del Evangelio. ¿Y qué Evangelio que debemos predicar? Bueno, hemos cubierto 6 versículos del capítulo 3 de Efesios y veo que nuestro tiempo ha terminado por hoy. Quiero agradecerle por estar allí escuchando. Gracias nuevamente por sus oraciones, sus cartas y ofrendas, y todo esto unido hace que este ministerio sea posible. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora y en esta misma estación radial. Hasta entonces, y sosténgase mirando al Señor.